Recién terminamos de atender a Luna. Esta gatita tiene una insuficiencia renal crónica y es grave. Y para poder comprender de qué se trata la insuficiencia renal crónica, debemos comprender cuál es la función normal del riñón. Y son básicamente dos. Por un lado, filtrar todos los desechos del cuerpo. Y por el otro lado, mantener el equilibrio hídrico. Hace muchos años se utilizaba el aspecto de la orina para diagnosticar, por ejemplo, qué enfermedades renales podía haber. Por ejemplo, se tenía en cuenta si la orina tenía mucha espuma o no, o si era dulce o no. Porque una orina que es dulce estaba indicando que el animal o el ser humano era diabético. ¿Y cómo hacían para darse cuenta si la orina era dulce, si no la probaban? Por ejemplo, le ponían insectos alrededor. Estos insectos se sentían atraídos por el dulce y entonces, si había gran cantidad de insectos alrededor de esa orina, estaba indicando que el animal o que la persona era diabética. Se tenía en cuenta, por ejemplo, el color. La orina era muy oscura, era clarita, era color roja. Si era muy oscura, estaba indicando que estaba muy concentrada. Si estaba muy clarita, estaba indicando que ese riñón tenía dificultad para poder concentrar la orina. Y si era roja, probablemente había una infección urinaria o había una cistitis. El cuerpo necesita mantener un flujo sanguíneo adecuado para poder irrigar el cerebro y el resto de los órganos. Y el riñón, el buen funcionamiento del riñón, es el que se encarga de que todo esto sea posible. Por lo tanto, podríamos decir que el riñón se necesita para mantener un equilibrio perfecto en el cuerpo. Elimina productos tóxicos, regula el sistema hídrico y, por otro lado, forma eritropoyetina para que el perro o el gato no tengan anemia. ¿Qué pasa cuando este riñón empieza a funcionar mal? El primer punto que observamos es que el animal decae, el animal actúa como si estuviera intoxicado con algún producto, y de hecho lo está intoxicado con urea. La urea es el producto de desecho final que tienen las proteínas y que se eliminan por el riñón. Por eso, cuando un perro o un gato tiene un mal funcionamiento renal, lo primero que nos llama la atención es el estado de decaimiento, de vómitos y diarrea, porque de alguna manera este animalito tiene que eliminar tóxicos de su cuerpo. Por otro lado, es muy probable que un animal que tiene una insuficiencia renal crónica, porque hace mucho tiempo que la tiene, esté anémico, porque no forma eritropoyetina. Entonces tenemos un animalito que no solamente no puede eliminar los tóxicos de su cuerpo, sino que además está debilitado porque tiene anemia. Y un animal que tiene anemia tiene una dificultad en el transporte de oxígeno y de nutrientes porque lo hace a través de los glóbulos rojos. Si el riñón funciona mal y hay un desequilibrio en la perfusión, en el equilibrio hidroelectrolítico del organismo, probablemente empiece a fallar el corazón. Un órgano en el cuerpo no funciona solo, funciona unido como en una cadena al resto de los órganos del cuerpo. Es decir, que si hay un órgano que se desbalancea, probablemente lleve a una crisis del resto de los órganos. Y ahí viene el punto de lo que nosotros como veterinarios podemos hacer. La insuficiencia renal crónica es algo que se manifiesta generalmente con la edad. Y es una de las enfermedades para mí más atemorizantes. ¿Por qué? Porque pasa desapercibida, es oscura. A los animales no les duele, no se quejan por un mal funcionamiento renal. Tienen síntomas y esos síntomas tenemos que saber verlos. Por ejemplo, toman mucha agua, orinan mucho, adelgazan, tienen el pelo mal, tienen frío, los notamos más decaídos, tienen vómitos, a veces diarrea. Todos estos síntomas son una alerta, nos están indicando algo está pasando en ese organismo, algo que no deja eliminar tóxicos. ¿Qué debemos hacer? Primero, una extracción de sangre. Tenemos que ver cómo están esos tóxicos en sangre. ¿Están elevados
¿Cómo están los valores renales? ¿Están desequilibrados? Eso nos está indicando a nosotros que hay un mal funcionamiento renal. Y lo que tenemos que hacer entonces es actuar rápidamente para hacer que ese riñón trabaje cómodo. ¿Y cómo lo hacemos? Con una buena dieta. Una dieta que no exija a ese órgano. Una dieta, por ejemplo, que tenga proteínas de alto valor biológico, pero que el riñón las pueda trabajar fácilmente. Existen dietas renales. Existen dietas especiales que son para aquellos perros que tienen un riñón que está exigido. Debemos pasarle suero. Hay que licuar esa sangre. Hay que alivianar esa sangre que está llena de tóxicos. Eso va a ayudar a mejorar los síntomas. Una vez que nosotros bajemos el nivel de tóxicos en sangre, probablemente nuestro perro o nuestro gato deje de vomitar. Empieza a sentirse mejor. Es un proceso degenerativo, es progresivo. A medida que avanza la edad, el riñón cada vez se va a ir poniendo peor. Lo que podemos hacer con una buena dieta, con un buen manejo, es frenar. Es hacer que nuestro animal que tiene una insuficiencia renal tenga una buena calidad de vida. Prevención es anticiparnos, es darnos cuenta antes para poder actuar, para poder mejorar, para poder frenar estos procesos que son tan dolorosos en nuestros animales de compañía.